En medio de un bosque donde los árboles parecían retorcerse, como si tuvieran vida propia, existía un sendero olvidado que nadie se atrevía a recorrer después de la caída del sol. Los ancianos del pueblo contaban que ese lugar había sido escenario de desapariciones inexplicables, pero lo narraban en voz baja, como si al mencionarlo pudieran despertar algo dormido en aquellas profundidades. Sin embargo, un grupo de jóvenes incrédulos decidió entrar, convencidos de que solo eran viejas leyendas para asustar a los niños. Con linternas en mano y risas nerviosas, cruzaron el arco natural, que formaban dos robles podridos a la entrada del bosque, y desde el primer paso la brisa cálida del día se transformó en un aire helado que les erizó la piel. No lo comentaron en voz alta, pero todos lo sintieron. Era como si hubieran cruzado un umbral invisible. El silencio que reinaba allí era antinatural. No se escuchaban grillos, ni el crujir de ramas bajo los pies de animales pequeños. Solo el eco de sus propios pasos, un eco extraño que sonaba demasiado profundo, como si el suelo fuera hueco. Uno de ellos intentó encender música en su teléfono para romper aquella tensión, pero la batería que momentos antes marcaba el 80% se apagó de golpe. Rieron con nerviosismo, pero pronto notaron que los demás aparatos sufrían el mismo destino. El bosque los quería incomunicados. Fue entonces cuando una de las chicas, con voz temblorosa, mencionó que había oído un murmullo detrás de ella, como si alguien hubiese exhalado su nombre con un aliento frío en la nuca. Los demás se burlaron, tratando de no aceptar que sus corazones latían cada vez más rápido. Siguieron avanzando hasta llegar a un claro iluminado por la luna. Allí, el suelo estaba cubierto de cenizas, como si un fuego gigantesco hubiese arrasado todo en el pasado. En el centro del claro, una piedra enorme sobresalía como un altar, y sobre ella se veía una mancha oscura que ninguno quiso mirar demasiado de cerca. El aire olía a hierro oxidado, un olor que todos reconocieron pero que nadie se atrevió a nombrar. Era sangre seca. Una de las linternas parpadeó, y en ese breve titilar, creyeron ver una figura de pie al otro lado del claro, delgada y más alta de lo normal, inmóvil, con los brazos colgando a los lados. Cuando la luz se estabilizó, no había nada allí. Uno de los chicos, intentando demostrar valentía, lanzó una piedra en esa dirección, pero el sonido del impacto nunca llegó. Fue como si la piedra hubiera desaparecido en el aire. La tensión crecía. Querían regresar, pero al volver sobre sus pasos, descubrieron que el sendero había cambiado. Los árboles parecían haberse movido, cerrándose como barrotes de una jaula. El bosque no los dejaba salir. El miedo se volvió tangible, pesado, como una presencia que respiraba junto a ellos. De pronto, una risa infantil se escuchó a unos metros, un sonido dulce y burlón que heló la sangre de todos porque ninguno había oído acercarse a nadie. Las linternas volvieron a parpadear, y esta vez no fue solo una figura lo que vieron, sino varias sombras alargadas que se arrastraban entre los troncos, demasiado rápidas para ser humanas, pero demasiado grandes para ser animales. Una de las chicas gritó y salió corriendo hacia la nada, tragada por la oscuridad, mientras su voz se iba perdiendo como si el bosque se la tragara viva. El resto intentó alcanzarla, pero el claro parecía repetirse, como si dieran vueltas en círculo. Una y otra vez llegaban a la misma piedra manchada, hasta que comenzaron a notar un detalle espeluznante. Cada vez que regresaban, había un objeto distinto encima del altar. Primero fue la bufanda de la chica que había corrido, después el teléfono de otro de ellos, y finalmente una linterna encendida que ninguno recordaba haber dejado ahí. El objeto brillaba iluminando hacia el cielo, pero la luz no pasaba más allá de unos metros, como si el aire mismo estuviera absorbiéndola. Con manos temblorosas, uno de ellos se acercó a la piedra y tomó la linterna. Apenas lo hizo, escucharon un susurro colectivo a su alrededor, como cientos de voces hablando en un idioma incomprensible, todas al mismo tiempo. De pronto, el bosque entero comenzó a moverse. No eran solo ramas agitadas por el viento. Eran los troncos mismos que se arqueaban, las raíces que se levantaban del suelo, arrastrándose como serpientes gigantes. El altar se abrió en dos,
revelando una grieta oscura que despedía un calor nauseabundo y un hedor insoportable. Algo allí abajo respiraba, algo inmenso, y el suelo palpitaba como un corazón. Los jóvenes, paralizados por el terror, apenas podían pensar en escapar. Fue entonces cuando la figura que antes habían visto apareció de nuevo, pero esta vez más cerca. Sus ojos eran dos huecos negros que absorbían la luz, y su boca se abrió en un gesto imposible, extendiéndose hasta las orejas, mientras un chillido inhumano llenaba el aire. Uno a uno comenzaron a perderse en la oscuridad. Algunos gritaban, otros corrían, pero todos eran alcanzados por aquellas raíces que se enroscaban en sus tobillos y los arrastraban hacia la grieta. La última en quedar en pie fue la misma chica que al inicio había escuchado su nombre susurrado. Ahora entendía que aquel murmullo no había sido su imaginación, era el bosque llamándola, reconociéndola, esperándola. Miró hacia el cielo buscando ayuda, pero la luna se apagó como una vela extinguida. En el último destello de su linterna vio el altar frente a ella, y sobre la piedra apareció algo que le cortó la respiración. Su propia chaqueta, doblada con cuidado, como si alguien la hubiese estado esperando. El grito que salió de su garganta se mezcló con el rugido del bosque que se cerraba por completo. Después de esa noche, el sendero desapareció como si nunca hubiera existido. Los aldeanos que aún recuerdan las viejas historias dicen que a veces, en las madrugadas, se escuchan risas nerviosas entre los árboles y pasos apresurados que nunca llegan a la salida. Nadie sabe cuántas almas más ha devorado el bosque, pero todos coinciden en lo mismo. Cuando sientes que alguien susurra tu nombre en la oscuridad, no mires atrás, porque no siempre es un humano quien te llama.